Bueno, muy bien, como ustedes saben, algunos martes, en los últimos 3, si no me equivoco, ya tenemos la columna con nuestro doctor Francisco Pérez González, que bueno, muy amablemente viene un ratito con nosotros para hablarnos, para informarnos, para enseñarnos. Bueno, tiene mucho para contarnos y hoy es un tema realmente muy, pero muy importante y que se habla mucho. Además, doctor, primero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a la audiencia. Y bueno, sí, son enfermedades de amplio padecimiento en la comunidad. Exacto. Y además hay un sentido muy importante. Si conocemos la enfermedad y podemos prevenirla y tratarla, como dice el adagio chino, más vale prevenir que curar. Que curar, exactamente. Así que ese es nuestro objetivo y por eso que estamos acá, para poder darles conocimiento sobre medicina, más que nada medicina preventiva. Excelente. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de una enfermedad que es silenciosa, que nunca avisa nada y de repente tenemos los síntomas y preocupan, la diabetes. Sabemos que la diabetes es una enfermedad muy socialmente ya establecida y que se sabe que la mitad de las personas que padecen diabetes desconocen que la padecen. Y ya el año 2010 más o menos se creía de que iba a haber más de 300 millones de personas en el mundo sufriendo diabetes. Se sabe muy bien que la diabetes todos los días se va incrementando y los pacientes van manifestándose con síntomas, pero ya para ser tratados con medicamentos u otras terapias con una insuficiencia renal o algo que puedan estar padeciendo. Y eso es lo que tratamos de evitarnos. Sabemos que el 50% de los diabéticos padecen de hipertensión arterial. Son otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta para poder prevenirnos. Por lo tanto, si padecemos de diabetes, también va a ser propenso a tener una hipertensión. Y sabemos también que la diabetes tipo 2 es la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos. Su incidencia va aumentando. ¿Qué quiere decir? Que cada año va aumentando, se incrementa asombrosamente la cantidad de casos en el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino también acá. Se estima que el 80% de los obesos, de las personas que están sobrepasadas en su peso, son diabéticos. También hay que tenerlos. Altísimo ese porcentaje, de 80%. Así es. Muchísimo. Entonces, estamos tratando de ver y sabemos de que es un problema metabólico. Ese problema metabólico se puede controlar, se puede manejar, y por lo tanto hay que estar alertas. Conociendo cómo viene, cómo se maneja, podemos decir que una persona que está padeciendo un sobrepeso, evitarle que no se transforme también en diabético. ¿Sí? Exacto. Bueno, entonces todas estas cosas hacen de que a la persona lo podemos llevar a un estado de conciencia. Por ejemplo, la diabetes mellitus 2 es una enfermedad que decimos que más que nada es por su problema microvascular y macrovascular. El microvascular es porque le empieza a tener problemas de hormigueo, mala circulación en la periferia. Y la diabetes también, por su acción y por la forma anatomopatológica que decimos, o sea que anatómicamente cómo afecta, la diabetes afecta alrededor de la arteria, la endurece, la engrosa, entonces impide que se traslade el oxígeno que está trasladando el glóbulo rojo hacia la zona donde se requiere oxígeno, oxigenar, alimentar a las células. Entonces se produce una deficiencia de oxígeno, por lo tanto metabólicamente esa zona se altera. Por eso que aparecen las escaras, por eso aparece la mala circulación en las personas. Y la macrovascular es la que nos puede obstruir arterias del cerebro y produce problemas de insuficiencia circulatoria, por lo tanto puede producir también los famosos ACV, que estamos viendo muchísimos casos. Justamente están hablando mucho, sobre todo en los medios nacionales, por esta boxeadora, ¿no es cierto?, locomotora, que lamentablemente trascendió desde el día de ayer, que sufrió un ACV, siendo ella una mujer con mucho ejercicio, ¿el componente hereditario también influye? Sí, hay factores hereditarios, pero también son dietéticos, traumáticos, un montón de factores se conjugan para poder determinar el padecimiento.
pero no estamos lejos de padecerlo. Simplemente conocer y saber y tener la precaución de poder evitarlos. Exacto. Por lo tanto, nuestro objetivo es saber que nos puede afectar la diabetes en forma de la microcirculación como de la macrocirculación. Se pueden alterar las microarterias de los pies, las manos y de los distintos órganos, riñón, corazón, por ejemplo, por eso hay problemas de infartos. Y la macro, bueno, obstrucciones a nivel del abdomen o del cerebro, entonces enfermedades mucho más importantes. Como decíamos, es importante el conocimiento de la anatomopatología de esta enfermedad. Okay. Y también conociendo eso sabemos de que las amputaciones no traumáticas es causada en primer lugar por la diabetes. Okay. Es impresionante. La diabetes empieza con una primera amputación de un dedo, de un sector, después viene a una parte, por ejemplo, de la mano o del pie. Son cosas que hay que tenerlo presente y que se puede prevenir. Lo fundamental es que se puede prevenir. Okay. Hay formas de poder prevenirlas. Una de las cuestiones también que hemos visto mucho es en la diabetes que también afecta a la visión, ¿verdad? Eso es el problema microvascular. Okay. Sabemos que nuestra retina es todo arterias pequeñitas, y cuando, como dije, la anatomopatología es el engrosamiento de esos elementos que son vasculares, no son venas, son arterias microvasculares, entonces disminuye la capacidad visual. En todo diabético vamos a ver de que lo primero que le pasa, empiezan a perder agudeza visual. Claro. También con distintos tratamientos se logra revertir. No todo está perdido, solamente hay que informarse adecuadamente. Cuando obtiene uno el diagnóstico, por ejemplo, tenés 20, 30 años y tenés el diagnóstico, desde ese instante, ¿qué cambios radicales tenés que hacer en tu vida para prevenir o para no llegar a una amputación o a tener problemas en la vista? Es una muy buena pregunta, una observación importante. Cuando se previenen las cosas es desde el principio. Bien. No dejar pasar. Claro. Hay un hecho muy importante. La gente empieza a tener problemas que le diagnostican como diabetes. Entonces, primero hay que encontrar la causa de ese problema. Okay. Generalmente la causa es metabólica. Hay que resolver las causas básicas que lo producen dicha enfermedad. ¿Por qué? Porque al transcurso del tiempo, por más medicación que vaya consumiendo, el proceso continúa. La obstrucción, el engrosamiento de las arterias se sigue realizando. Pero si conocemos exactamente a causa de qué se ha producido la diabetes, entonces sí, vamos a poder detener o enlentecer ese avance vertiginoso que tiene la diabetes en cuanto a la microcirculación, especialmente en las arteriolas de la retina. Exacto, exacto. Otro de los problemas muy importantes es el pie diabético. Ajá. Una cosa que como no los vemos, están los diabéticos y tienen los calzados o se encuentran calzados, entonces no podemos verles o no se manifiesta en la sociedad la cantidad de pacientes que puedan tener esto. Y esa preocupación lo podemos mejorar solamente con prevención y tratamiento adecuado. Y entonces se puede evitar más del 50% de las amputaciones. Claro. He aquí lo más importante, ¿no es cierto? Buscar las causas y hacer el tratamiento adecuado. Otro punto importante que nos tiene que llamar poderosamente la atención y poner en práctica todos los mecanismos para poder ayudarnos es detectar la presión alta con la asociación de la diabetes. Son los fantasmas que decimos que afectan y están acechándolo a los chicos obesos. Okay. Entonces, también es importante, ya cuando vemos adolescentes con sobrepeso, todo eso, preocuparnos en ayudarlos a controlar ese peso, porque sabemos que en el futuro
más de un 80% pueden ser diabéticos. Exacto. Y si son diabéticos, están más fácilmente asociados a hipertensión arterial. En los jóvenes o en los niños, ¿influye, por ejemplo, la comida ultraprocesada, chatarra, lo que llamamos hoy? Esto de mucha pantalla, poco ejercicio, poca bicicleta. ¿Influye mucho todo ese tipo de vida que se está dando, vemos, ¿no es cierto?, en el día de hoy? Estamos haciendo una vida sedentaria máxima. Hemos dejado de tener actividad física, todo eso. Eso muy bien, cada médico se lo va a ir diciendo, sí, planteando, y cada paciente es un problema distinto. Entonces, no podemos largar una campaña y decir, hagan esto, hagan lo otro, van a prevenir la diabetes. No es así. Claro. Cada paciente hay que tiene factores analizarlo, diferentes, hacerle el diagnóstico y hacerles un plan de tratamiento también. Bien. La solución no es pastillas. La solución está en muchos otros factores que tenemos que empezar a manejarlos y poder enseñarles para tener una constancia para poder seguir manteniéndose sanos. Exacto. Bueno, lo más importante de todo esto es hacer un diagnóstico y unos tratamientos. Sabemos muy bien de que el diagnóstico adecuado y al momento adecuado es importantísimo. Y el tratamiento, por supuesto. Hay múltiples y muchísimos tratamientos para hacerse. Sabemos muy bien que el diabético empieza a tener un tratamiento clásico que es una dieta, después se le indican los ejercicios, muchos ejercicios que cuando le decimos haga y tienen que gastar energía, pobres, van, hacen 10, 20 kilómetros de carrera, ejercicio físico, vuelven extenuados a su casa, se toman 1 litro de agua porque están deshidratados y a los 20 minutos, cuando no ven a nadie en la casa, van y asaltan la heladera porque el hambre que tienen es importante. Por lo tanto, hay que tomar conciencia de que no es solamente hacer ejercicios, es adecuadamente, bien orientados y con profesionales capacitados, le pueden orientar qué tipo de ejercicios hacer. Exacto. Y de qué manera hacerlo. Bueno, como bien aclara usted, ¿no es cierto? Cada paciente tiene sus aristas, por decirlo de alguna forma, y hay que tratarlo específicamente. Así es. Nosotros los médicos tratamos no a la enfermedad en general, sino tratamos pacientes. Cada paciente es un mundo. Exacto. Y cada paciente tiene una solución o una serie de soluciones a su determinado problema. Exacto. Bueno, después se les va dando los hipoglucemiantes orales, después tenemos las asociaciones de medicamentos y bueno, sabemos muy bien de que no todos los medicamentos le caen muy bien. Hay muchas personas que llegan a tener intolerancia, problemas, efectos indeseables y bueno, para no llegar a todo eso, tenemos un camino previo para poder ir haciéndolo adecuadamente, viendo los factores de riesgo que han hecho de que se produzca la diabetes, por lo tanto ir evitando y enlenteciendo la aparición de estas manifestaciones de esta enfermedad. Lo último que se va haciendo, y hay un montón de insulinas y todo, los tratamientos que requiere, que se hace para poder mantenerlos en un buen estado de salud, aquel que padece diabetes. El tratamiento psicológico, por supuesto, siempre está. Y lo que tenemos que hacer es evitar las complicaciones. Exacto. Las complicaciones son lo más problemático en el diabético. Bueno, acá les traje una tablita donde manifestamos de que los valores de la hemoglobina glicosilada, que está muy en boga y me alegra que los pacientes lo tengan presente, es hemoglobina glicosilada mayor del 11%, es un caso grave. Y muchísimos pacientes hemos visto de que llegan con esos niveles de hemoglobina. Claro. La hemoglobina glicosilada entre 7 y 10% es un trastorno moderado. Lo que tratamos de que sea del 7% para abajo sería lo normal, lo adecuado, lo ideal para poder ir manejándonos el paciente y no tenga complicaciones. Claro, fundamentalmente las complicaciones, pie diabético, ceguera, las neuropatías, hay un montón de procesos, las dermatopatías, hay un montón de problemas que se pueden obviar. Bien,
Los objetivos que hacemos con los tratamientos, con otra parte de tratamientos, es estabilizar los niveles glicémicos, evitar las descompensaciones. Los niveles glicémicos tratamos de que no sea desesperación de la gente de hacerse el desayuno, almuerzo, merienda y cena 4 veces por día, haciéndose los controles glicémicos. Eso no es aconsejable. Eso pasa en la primera semana, segunda semana, donde tenemos que mantener un control y listo. ¿Para qué desesperarse? ¿Para qué estimularse y empezar a ponerse con la angustia de lado, sabiendo de que va a ser un problema de todos los días, haciéndolo muchísimas veces sin encontrar buenos resultados, sin encontrar el eje del tratamiento? Lo que tratamos es demostrar de que se puede controlar la diabetes y la hemoglobina glicosilada tiene que ser 7 o menos. Y así evitaremos las arteriopatías, que son las complicaciones. Como decía también, lo más importante es estar evitando los controles diarios de 3-4 veces por día. Con 2-3 veces por semana va a ser suficiente para ir manteniendo. Por lo tanto, habrá tenido un objetivo de lograr controlar su enfermedad. Bueno, con todo esto quiero decirles muchísimas gracias. Gracias por escuchar, y el principal objetivo es que la sociedad, la población saludable, es una población pujante, una población que va a tener un futuro distinto y vamos a tener una juventud feliz. Excelente. Bueno, doctor, muchísimas gracias a usted, obviamente, por tomarse este tiempo, por hablarnos de temas tan importantes y fundamentales para tener una mejor calidad de vida. Así que, bueno, le agradecemos muchísimo. Sí. Le agradezco eso, pero se me pasó por la cabeza. Sí. Hace unas semanas hemos tenido la información en Infobae de que estamos siendo campeones en la tasa de incidencia del cáncer de colon y recto. ¿Qué quiere decir esto? Estamos liderando en la región, somos líderes en nuevos casos de cáncer de colon y recto. Y eso me ha motivado para poder volver a hablarles del cáncer de colon y recto. La próxima semana lo haremos. Y de paso iniciaremos nuevamente la campaña de diagnóstico precoz de cáncer de colon y recto, que hace 30 años lo venimos haciendo. Excelente, excelente. Muy importantes esas campañas, son preventivas, son importantes, muy necesarias, sobre todo por estos datos que estamos teniendo, que son alarmantes. Así que todos atentos a estas campañas que nos van a ayudar. Sí, bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a un pequeño corte de videíto y volvemos enseguida. Look at me. Conectado a todo lo que necesitas, navegando, volando, disfrutando, juntos con vos. BBT Internet.
Bueno, muy bien, le agradecemos muchísimo al doctor Francisco por estar con nosotros, por traernos temas tan pero tan importantes, recordarnos la importancia de cuidar nuestra salud, de hacer ejercicio, de tener tratamientos preventivos. Sí, que es muy pero muy importante. Nosotros continuamos aquí y nos vamos a mercados. Tenemos muy bien el mercado de cereales. El trigo cotiza en 250.000 pesos, el maíz lo hace en 215.900, el girasol está sin cotización, la soja cotiza en 330.000 pesos y el sorgo está cotizando en 214.800 pesos. Bien, tenemos ahora el dólar. El oficial para la compra está en 1.245 pesos, para la venta 1.295 pesos. El dólar blue para la compra está en 1.320 pesos y para la venta está en 1.340 pesos. Mercado agroganadero, la entrada de vacunos del día de hoy es de 13.588. Bueno, hablamos ahora de los títulos de tapas de diarios de nuestro país. Tenemos como primera tapa a Clarín y tiene en el título principal, la inflación sigue sin sobresaltos. En junio fue de 1,6%. La educación, alquileres y expensas lideraron los aumentos. En el caso de los colegios, el alza fue del 3,7% respecto de mayo y 74% en comparación con un año atrás, casi duplicando la inflación de ese mismo periodo. Los servicios de vivienda, que incluyen alquileres y expensas, a causa de la bonificación en los sueldos de los encargados, subieron un 3,4% en junio. Los alimentos casi no se movieron, con un 0,6%. En ropa y calzado el aumento fue aún menor, 0,5%. El mes pasado hubo un fenómeno inédito. La suba del dólar, que fue del 2,9%, no se trasladó a los precios. Es por la competencia de los importados y por un cambio de expectativa en los formadores de precios, que no anticipan aumentos en un contexto de ventas muy flojas. En los primeros 6 meses la inflación fue del 15,1%. Y tiene en la parte superior de la tapa: locomotora Oliveras internada, ex campeona mundial de boxeo, hoy política en Santa Fe, sufrió un ACV, ¿sí? Bueno, esto que hablábamos anteriormente con el doctor también. Otros títulos de la tapa dicen: otro revés por YPF, la jueza insiste en que debe pagarse con acciones. Se descontará ganancias a los sueldos mayores a 2.624.000 pesos. Furor en el país por las compras online en la plataforma de China. Es Shein, de ropa y accesorios, que a partir de precios muy bajos comparados con los de Argentina, se ha convertido en un fenómeno motorizado, sobre todo por las redes sociales. Se vio beneficiada por el tipo de cambio y las nuevas regulaciones aduaneras. La acusación de explotación laboral e impacto ambiental de su producción. Tiene una foto con un título, dice: otra muerte, la misma modalidad. William tendido en la cama, un chico de 19 años, víctima de viudas negras. Williams Jonathan Quispe, boliviano, murió el domingo en la habitación que alquilaba en Ciudadela, con 2 amigos de 20 y 26 años. Conocieron en un boliche a 3 mujeres entre 20 y 30 años, a las que invitaron luego al departamento de uno de ellos. Siguieron tomando alcohol hasta que perdieron el conocimiento. Al despertar, todo estaba revuelto y faltaba dinero, 3 celulares y un televisor. Williams, tendido sobre la cama, vomitado e inconsciente, ya había muerto. Es al menos la 5ª víctima fatal por esta modalidad en lo que va del año. Bien, siguiente etapa, tenemos a página 12, que tiene como título principal: verde del susto. El gobierno cada vez más complicado por la falta de divisas. Cuando el dólar blue llegó a 1.340 pesos y los financieros rozaron los 1.300, Economía anunció una emisión no programada de deuda en pesos de muy corto plazo y a elevadas tasas, que le costará al Estado lo que le niega de los jubilados, los discapacitados y las provincias. Última etapa, tenemos a Olé, que tiene su título principal exclusivo de Olé: el festejo de Maxi me puso orgulloso. El matador Salas contó que hasta sus hijas le mandaron los videos del tributo y deseó que al correntino ojalá le vaya bien, porque le va a ir bien a River.
Bueno, muy bien, tenemos ahora pronóstico del tiempo. Continúan las altas probabilidades de lluvia para el día de hoy y de mañana. Hoy 21 de máxima, 15 de máxima para mañana. Y para el día jueves ya soleado, despejado, con 14 de máxima, 3 de mínima. Bueno, vuelve el frío, por lo menos en la mañana. 3 de mínima para el día jueves. Bueno, muy bien, nosotros hemos llegado al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Ragazza Boutique por vestirme por esta semana. Un beso enorme a Silvia y a Aurora. Nosotros nos despedimos. ¿Con quién? Con el señor Selkovic, que volvió con nosotros, obviamente. Le agradecemos muchísimo, pero muchísimo el material. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Buenas noches a todos. Bueno, tenemos otra noche fría de ensayo y de paso vamos a mandar al canal 6 para que la se escuche. Está grabando Nancy, así que como siempre le agradezco a Nancy, si no tendría grabación. Bueno, vamos a pasar con el lindo parcecito en sueño.